Ya sabemos que Image Sampler junto con la opción de anti-aliasing y utilizando alguno de los dos métodos que tenemos disponibles, tanto sea el adaptativo o el fijo, es el encargado entonces de generar los rayos que salen de la cámara y se distribuyen por nuestra escena a fin de tratar de evitar los problemas que tenemos de aliasing y de que tomen suficientes muestras para devolver a nuestra pantalla, a nuestro render, el cómo está constituida nuestra escena. Sin embargo, el Image Sampler por sí mismo solo es el primer rayo o las primeras muestras que nosotros tomamos de la escena. Nosotros ya vimos en tutoriales anteriores que para que la iluminación sea correcta, nosotros necesitamos la iluminación global, o sea, la iluminación indirecta, que hasta el momento yo tenía desactivada. Activar la iluminación indirecta, cuando yo le pongo el tilde a la iluminación indirecta, automáticamente me habilita dos tipos de motores, motores de trazados de rayos que hasta ahora no estábamos usando. Y estos motores tienen un primary bounces, o sea, rayos primarios y rayos secundarios. Y tenemos dos métodos diferentes para calcular los rayos primarios y los rayos secundarios. Nosotros en realidad tenemos más de dos. Fíjense que tenemos Irradiance Map, Photon Map, Brute Force y Leica Che. Para hacerlo corto el video y no darles mucha lata, el método más preciso, pero no quizás el más rápido, es Brute Force, que es lo que les voy a explicar ahora aquí. Brute Force es el método más rápido y el que arroja mejores resultados. Se dice que la mayoría de los profesionales, de la gente que es realmente muy buena en renderizados, se maneja con este método. Sin embargo, hay un método que es mucho más masivo y que ofrece unos resultados, digamos que muy buenos, siendo adaptativo. O sea, lo que hace es que no es tan preciso, ¿sí? Que es Irradiance Map, la combinación de Irradiance Map con Leica Che. No es tan preciso. Este método sacrifica precisión, pero lo que gana es tiempo. O sea, nosotros ganamos tiempo. Sacrificamos precisión, pero ganamos tiempo. Es como lo mismo que vimos acá con adaptativo DMC o con Fixed. Fixed es mucho más preciso y aplica muchas más muestras. Por lo tanto, a pesar de que demora más, la precisión que tiene es incomparable con el resto. Si nosotros le damos suficiente cantidad de muestras, ¿sí?, tiene una precisión mucho más alta que la que nos puede dar un método adaptativo. Sin embargo, el adaptativo puede trabajar muy bien si está bien configurado y suele ser mucho más rápido que Fixed. En el caso de los motores para calcular los rayos primarios y los rayos secundarios pasa lo mismo. Si yo uso Irradiance Map y Leica Che, estoy usando dos métodos que son adaptativos, que pueden ofrecer muy buenos resultados, pero que tenemos que tener claro que ofrecen una pérdida, que nosotros estamos teniendo pérdida de información a la hora de utilizarlos. Por el contrario, si usamos Brute Force lo que nos va a ofrecer es por ahí un tiempo de render un poquito más extenso, tampoco tanto más extenso si está bien configurado, un poco más extenso, pero una mayor calidad. Vamos a ver qué es esto de primary bounce y secondary bounce, ¿sí? O rayos primarios y rayos secundarios. Dijimos que para formar la iluminación, para que la iluminación sea completa y sea correcta, nosotros necesitamos de las dos cosas. Nosotros necesitamos de la información o de la luz directa, ¿sí?, de la luz directa y la información de la luz indirecta. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos tener en nuestra escena aportes de la luz que no es producida por la luz directa. Y de esto es lo que se encarga entonces iluminación global. Ahora, ¿cómo se encarga iluminación global de hacer esto? Bueno, yo les preparé acá un dibujito bastante burdo, bastante básico, pero que por ahí les hace a ustedes generar una idea de cómo es lo que pasa o qué es lo que pasa. Voy a cambiar esto, lo voy a poner en rojo para que se vea mejor. Ahí está. Lo que nosotros teníamos hasta ahora, lo que nosotros veníamos estudiando hasta ahora, entonces era esto. La máquina lanzaba un primer rayo que impactaba en algún lugar, ¿sí?,
ese rayo rebotaba y nosotros sabíamos según rebotara si atravesaba o no un objeto, si este lugar por ahí tenía sombra o no tenía sombra. Eso era el Image Sampler, la primera opción que teníamos nosotros, los primeros rayos que nosotros enviábamos dentro de la escena para que nos recoja las primeras muestras, ¿sí? Las primeras muestras, controlar con esto entonces cómo se vería nuestra escena, ¿sí? Y cómo controlábamos nosotros de esta forma, con estos rayos, tomando las muestras y comparando las diferencias de los colores, por ejemplo aquí y aquí, ¿sí? Donde aplicábamos más muestras o menos muestras para tratar de que en nuestro anti-aliasing se viera bien y no viéramos dientes de sierra, por ejemplo, en los lugares donde la diferencia era muy grande, como acá entre el rojo y el gris, ¿sí? Entonces la máquina, por decirlo de alguna forma, lanzaba un rayo, déjenme ver si lo puedo poner ahí, esto va a costar, lanzaba un rayo, por ejemplo, acá, ¿sí? Pegaba acá el rayo, ¿sí? Y según donde pegaba, obviamente también rebotaba, pero se fijaba ahí qué era lo que pasaba, analizaba ese píxel y se fijaba qué era lo que pasaba, si era gris o si era rojo, ¿sí? Y en base a eso se fijaba cuántas muestras tenía que poner. Ahora, en lo que hace el GI, lo que hace esta parte de motor primario y secundario, o primary bounces y secondary bounces, es que cuando el rayo impacta, nosotros podemos configurar, o sea, cuando este rayo impacta acá, nosotros podemos configurar si queremos que haga un rebote, o si queremos, o sea, que haya un solo rayo saliendo de él, o si nosotros queremos una X cantidad de rayos saliendo de él. ¿Por qué nosotros podemos querer un montón de rayos saliendo de él? Porque si nosotros tiramos un montón de rayos saliendo de este punto, o sea, de este punto lanzamos rayos hacia todas direcciones, estos rayos se van a propagar también por toda la escena, y lo que van a hacer, si seguimos a uno de estos, por ejemplo, vamos a seguir a este rayo, ¿sí? Este rayo, que sería el primario, o sea, sería el primary bounces de el cálculo de GI, ¿sí? O sea, este primary bounces sería el rayo que sale, el primer rayo que sale del punto que nosotros generamos con el rayo que tiramos de nuestra cámara. Este sería el primer rayo. ¿Qué es lo que hace este rayo? Este rayo va y busca, ¿sí? Ver qué pasa acá. Se fija acá, si acá tiene iluminación directa o si hay algún objeto, que aquí esté interfiriendo la iluminación directa. Si no hay un objeto que interfiera la iluminación directa, este rayo le devuelve a este punto, o sea, esto está concatenado, no es que están separados. Nosotros estamos estudiando por separado, pero no están separados. Esta información, la máquina se fija y dice, ok, ¿acá qué pasa? Y acá hay luz plena, acá hay un X color, hay una cierta intensidad de luz. Entonces, esa luz rebota acá y viene acá. Y la máquina sabe qué pasa acá con la luz y a su vez se la devuelve entonces a la cámara. Y la cámara sabe qué es lo que está pasando con ese punto. O sea, que este punto de Image Sampler, este punto que la máquina toma acá de Image Sampler, ¿sí? Esto que nosotros tenemos acá, lo primero que lanzamos acá, las comparaciones y la información la obtiene de la mano, por ejemplo, de los rayos secundarios. Si nosotros no calculamos los rayos secundarios, la máquina lo único que hace es llegar a este punto y analiza lo que pasa en este punto nada más, ¿sí? Eso es lo que haría la máquina cuando nosotros no tenemos la iluminación secundaria. Pero cuando tenemos la iluminación secundaria, si nosotros nos fijamos en una escena, nosotros vamos a ver que tenemos más aportes de luz. ¿Por qué tenemos más aportes de luz? Porque cuando estamos haciendo una escena con solamente viendo la luz primaria, nosotros vemos una sombra totalmente negra. Porque no hay más aportes de luz. Nosotros no tenemos ningún aporte de luz desde los rebotes. Sin embargo, cuando nosotros ponemos GI, nosotros vemos que, por ejemplo, una sombra se torna mucho más clara. ¿Por qué se torna más clara? Porque si acá fuera una sombra, si acá hubiera una sombra, supónganse que la sombra de esta esfera se proyectara justamente en este punto. Supónganse que es así. Pero yo estoy calculando, con el motor secundario, estoy calculando los primary bounces y los secondary bounces. ¿Qué es lo que pasa? Este rayo, por ejemplo, que está liberado, viene acá y dice, acá no hay nada que interfiera con la luz. O sea que la luz acá ilumina este punto y obviamente rebota y pega acá.
Por lo tanto, este punto que antes era negro puro, ahora ya no es negro puro porque ya está recibiendo algo de luz. Y todos los demás rayos que ustedes están viendo ahí hacen lo mismo. Van y rebotan por todos lados y devuelven algo de información acá. Cuanta más información devuelvan, o sea, cuanto más rayos tenga yo acá, más rayos primarios, más primary bounces tenga, ¿sí? Más rayos primarios tenga, más información yo voy a generar acá. ¿Sí? Y por tanto, esta sombra que era negra pura va a dejar de ser negra pura y va a empezar a tener un tono y quizás hasta un color. Recuerdan que nosotros vimos que, por ejemplo, cuando los rayos pegan en una pared de color, por ejemplo, en una pared roja, también me traen o me tiñen la escena con color rojo. Eso es porque no solamente están tomando muestras de la iluminación que tienen a su alrededor y devolviendo esos datos a este punto, sino que también toman el color, la intensidad y la gama o el color que tiene ese punto de luz. ¿Sí? Así que todo eso contribuye a la iluminación. Ahora, este es el primary bounces, ¿sí? Y este es el secondary bounces, porque estos rayos siguen rebotando. Es más, yo hasta puedo controlar cuántas veces más quiero que reboten hasta extinguirse. Cuantas más veces reboten, o sea, si yo tengo acá, este es el primary bounces y este ya es secondary bounces, ¿sí? Yo puedo decirle cuántos secondary bounces quiero. Quiero este, y ahí muere, o quiero seguir rebotando. Cuanto más rebote, ¿sí? Obviamente más información me va a devolver, pero también más largos van a ser los tiempos de render. ¿Cuándo es conveniente sacrificar los secondary bounces? ¿Cuándo es conveniente sacrificar estos puntos? Posiblemente en iluminaciones exteriores, que no tienen tanto aporte, no necesito tantos rayos rebotando para encontrar o descubrir qué es lo que está pasando con la iluminación en el exterior. Porque en el exterior normalmente la iluminación es más plena. Pero si estoy en un interior, yo necesito un montón de estos rayos para que reboten por todo el interior de la casa y me ofrezcan realmente puntos de luz en toda la casa que yo pueda usar para representar qué es lo que está pasando en la casa en todos estos lugares, abajo de los muebles, a los costados de los muebles. O sea, cuantos más rayos yo tenga ahí adentro, tal cual, cuanto más rayos haya ahí adentro, primarios, secundarios y de los que fueran, yo más información voy a recoger entonces de qué es lo que está pasando con la iluminación adentro de ese ambiente. Porque están rebotando adentro de ese ambiente, no se están escapando, están continuamente pegando en diferentes superficies y se están metiendo por todos lados. Y me están devolviendo información. Ahora, ¿cómo lo interpreta esto la máquina? Bueno, supónganse que acá encuentran que acá hay un 90% de luz. Bueno, entonces acá hay posiblemente un 80, acá hay un 70, acá hay un 60. O sea, la luz se va extinguiendo a medida que va rebotando. La máquina lo va calculando de esa forma. O sea, si la máquina encuentra que acá hay un 90% de luz, hará su cuenta. Esto lo digo yo, esto es entre comillas, pero digo más o menos para que ustedes entiendan. Bueno, acá habrá 80, acá habrá 70, acá habrá 60, por decirlo de alguna forma. Ahora, ustedes podrían imaginar o podrían pensar que la máquina podría hacer exactamente lo mismo que hizo acá, lo podría hacer en este punto. O sea, nosotros podríamos decirle o pensar que la máquina, cuando tira un rayo secundario, ¿sí? cuando genera el primer rayo primario del GI, o sea, es complicado explicarlo. Este es el rayo principal, ¿no? El que lanzamos de la cámara es el que tiene que ver con el anti-aliasing. Pero este también es un rayo principal, pero es un rayo principal secundario, podríamos decir, porque tiene que ver con la iluminación del GI, tiene que ver con la iluminación del entorno. Sería este primary bounces, ¿sí? Que se encarga de redondear la iluminación. Nosotros podríamos pensar que este rayo, cuando impacta acá, podría hacer exactamente esto mismo. O sea, desde acá lanzar un montón de rayos hacia todos lados para recoger una información más idónea de qué es lo que está pasando acá. ¿Sí? Ustedes bien saben que esta técnica de lanzar entonces un montón de rayos desde este punto tiene a fin tener claro qué es lo que está pasando en este punto. O sea, la idea de tirar un montón de rayos hacia todos lados es que la máquina tenga suficientes
datos como para evaluar realmente cómo se ve este punto, qué intensidad de luz tiene este punto y qué es lo que está pasando en este punto. Por tanto, si uno pensara lógicamente y quisieras resolver qué es lo que está pasando en este punto, podría aplicar la misma técnica, de decir, bueno, yo quiero entonces que cuando este rayo llegue acá, también me lance un montón de rayos para todos lados y me recoja una información real de qué es lo que está pasando en este punto, antes de que este punto le devuelva la información a este. Eso sería lo ideal, o sea, eso sería lo ideal y seguramente la iluminación sería mucho más precisa de lo que actualmente es. Ahora, no es viable porque esto sería una locura a nivel de cálculos matemáticos. Así que lo que nuestro motor de V-Ray hace es que solamente genera en este punto, genera los rayos, ¿sí? Los rayos, ¿sí? Para distribuirlos en todos lados y fijarse qué pasa en este punto. A partir de acá, solo controla la información que le devuelve este punto con un solo rayo secundario. ¿Sí? O sea, este rayo, este es el que le va a estar trayendo la información a este punto y este punto se las va a estar devolviendo a este. Ahora, recuerden que este punto va a tomar la información de todos estos rayos. Estos pelitos que ustedes ven acá son rayos igual que este, que se fueron y se distribuyeron por toda la escena y también trajeron información a este punto. O sea que el punto que nosotros tenemos más claro, el punto más importante y el punto que tiene una información más veraz es este punto. ¿Sí? Este es el punto que tiene una información más veraz. Entonces, ¿qué es propiamente dicho? ¿Qué es lo que nosotros vamos a manejar con el Image Sampler y qué es lo que nosotros vamos a manejar con la iluminación indirecta? El Image Sampler va a ser el encargado de tirar entonces desde nuestra cámara la mayor cantidad de rayos que a su vez se van a subdividir para calcular la iluminación global. ¿Sí? Eso es lo que sabemos hasta ahora. El Image Sampler es el encargado entonces de tirar una X cantidad de rayos sobre la escena y tratar de recuperarnos a nosotros una escena lo más limpia posible con el menor anti-aliasing posible. ¿Sí? Nosotros tenemos que tratar de que con Image Sampler controlemos el anti-aliasing. Tenemos que ver qué método utilizar y cómo hacer para que el anti-aliasing sea lo menor posible y que la escena se vea lo mejor posible en cuanto a anti-aliasing. Eso es lo que se encarga de hacer el Image Sampler. ¿Sí? Ahora, en cuanto al motor secundario, lo que se encarga de hacer es mejorarnos la iluminación global en la escena. ¿Y qué puede pasar en una escena cuando la iluminación global es pobre? ¿Qué puede pasar cuando los rayos primarios son pobres o los secundarios son pobres? ¿Qué es lo que puede pasar? Bueno, lo que puede pasar es que tengamos ruido en la escena. Nosotros no vimos lo que es ruido todavía, ya lo vamos a ver más adelante y se los voy a mostrar. Pero ruido en la escena es propiamente dicho cuando los rayos que nosotros estamos generando, los rayos primarios y los rayos secundarios, no nos están devolviendo la información suficiente para que la máquina pueda evaluar correctamente lo que está pasando en ese píxel, en ese punto. Si la máquina no puede evaluar lo que está pasando en ese píxel o en ese punto, me presenta otro problema, que es que me presenta diferencia de colores. Me presenta problemas con los colores. Por ejemplo, yo tengo esta pared, yo acá, sin tener luz, yo esta pared la veo totalmente roja, pero cuando yo le ponga la luz, esta pared por ahí es roja o muy roja en este punto, pero a medida que se aleja la luz, acá se empieza a hacer un rojo, un color más oscuro. Ya no es el mismo rojo que tengo acá. Acá tengo un rojo intenso, pero acá en esta esquina por ahí no tengo un rojo intenso. Tengo un rojo que empieza a tender al negro. O sea, le empieza a faltar luz y como le falta luz empieza a tender al negro. Entonces, ¿qué sucede si yo no tengo los suficientes rayos secundarios? O sea, no tengo suficientes rayos secundarios para calcular qué es lo que está pasando en este punto. Resulta que estos rayos, ¿sí? Estos rayos pegan acá, ¿sí? Pegan en este punto y desde este punto rebotan, ¿sí? Y yo tengo, por ejemplo, supónganse que yo tengo un rayo solo acá y otro rayo lo tengo recién acá. Entonces, ¿qué pasa si yo acá tengo un solo punto? No tengo suficientemente información y este punto me recoge que
tengo un color que no es tan rojo, sino que es medio negro. ¿Sí? Y acá al lado tengo otro punto que es un poco menos negro que este, pero también es medio negro. Y acá al lado tengo otro que ya es más rojo, y acá tengo uno más rojo, y a medida que me acerco a la luz tengo uno más rojo. ¿Qué sucede con eso? Lo que sucede con eso es que, si ustedes recuerdan, el motor de Image Sampler, este motor, trabaja comparando colores. Si cuando la máquina recoge, cuando nosotros estamos recogiendo la información, nosotros recogemos que acá hay por ejemplo, vamos a poner un rojo con valor de 50. Y acá hay un rojo con valor de 40. Supónganse, les repito, es muy burdo, pero para que ustedes los entiendan. Para la máquina, eso lo tiene que resolver Image Sampler. Porque nosotros estamos sobrepasando el umbral. Y Image Sampler lo que va a hacer, va a decir, acá tenemos 50 y acá tenemos 40. Entonces tengo que aplicar 16 muestras, ¿sí? 4×4. ¿Sí? Tengo que aumentar la cantidad de muestras que coloco ahí, porque hay mucha diferencia de color. O sea, nosotros indirectamente, por tener pocos rayos, por tener poca información desde el motor de GI, lo estamos obligando a Image Sampler a tener más trabajo y a colocar más muestras. En cambio, si nosotros tenemos más rayos secundarios, si nosotros tenemos más información secundaria, y nosotros tiramos un rayo acá, y al lado tiramos otro, 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 la máquina va a comparar y va a decir, acá tengo rojo 50, al lado tengo rojo 48, al lado tengo rojo 46, al lado tengo rojo 45, al lado tengo rojo 44, al lado tengo rojo 43. ¿Qué sampleado coloco acá? Coloco 1, porque con 1 es suficiente, estoy dentro del umbral, no hay una diferencia de color. No hay una notable diferencia de color. Entonces puedo aplicar 1 desampleado. O puedo aplicar 2 desampleados. Porque recuerden que la máquina acá es adaptativa. La máquina nos estamos diciendo que como mínimo es 1 y como máximo es 4. O sea que la máquina puede evaluar si aplica 2, si aplica 3 o si aplica 4. O sea, la máquina puede aplicar 1, 2, 3 o 4. Así que la máquina va a evaluar cuánto aplica. Ahora, esto, entonces, tiene una relación directa con la cantidad, o sea, cómo configuramos nosotros el motor primario y el motor secundario. Nosotros vamos a ayudar o vamos a contribuir a Image Sampler en base a cómo nosotros configuremos el motor secundario. Si nosotros lo configuramos muy pobre, o sea, si nosotros no le damos suficiente información de GI a Image Sampler va, para poder tratar de solucionar el problema, va a tener que aumentar, nosotros nos vamos a ver obligados a tener que aumentar mucho los valores de anti-aliasing para tratar de sostener lo que está pasando entonces con los colores, ¿sí? O con la iluminación, o como le quieran decir. Por el contrario, si nosotros configuramos bien el motor de GI, nosotros le vamos a estar haciendo más sencillo, más fácil la vida a Image Sampler, y por lo tanto vamos a tener la máquina va a poder colocar menos muestras o tomar menos muestras en lugares donde no sea necesario tomar tantas muestras. O sea, le vamos a evitar mucho cálculo a la máquina. ¿Sí? ¿Se entendió? Bien, en videos siguientes vamos a empezar a ver entonces cómo trabajar. Esto es la teoría, pero vamos a empezar a ver entonces cómo podemos nosotros configurar los motores para entonces lograr esto que estamos hablando en teoría. Lo importante es que ustedes entiendan qué es lo que está pasando, qué es lo que pasa, qué es lo que hace Image Sampler y lo que hace Indirect Illumination. Ahora, recuerden siempre esto a rajatabla, no importa que se olviden esta teoría. Recuerden que si tienen problemas de anti-aliasing, el tema viene por el Image Sampler. Y si tienen problemas de iluminación indirecta, o sea, tienen problemas de ruido, de lugares donde la diferencia de color, se ven píxeles de diferentes colores, se ve como los colores se ven como manchados con puntitos de otros colores, que ustedes lo ven y no queda bien, tiene que ver con la cantidad de rayos secundarios, o sea, tiene que ver con la configuración que ustedes tienen aquí.
¿sí? Con la configuración los motores primarios y secundarios para calcular la iluminación global. Y recuerden que una pobre iluminación global obliga el motor de Image Sampler a trabajar el doble para tratar de sostener los problemas o la falta de información que tiene al recoger qué es lo que pasa con los puntos que tiene que devolverle a la cámara. ¿Ok? Nos vemos en un siguiente video. Chau, chau.